base de um sistema que é integrado, né, articulado e dicotômico entre países centrais e países periféricos. Para isso, a pesquisa ela é bibliográfica, ela possui uma revisão teórica, com essa abordagem baseada nos autores da denominada Escola de Campinas, né? Professores ligados à Unicamp, que vem discutindo essa questão da globalização financeira já há algumas décadas, né? Bom, a primeira sessão do trabalho discute a globalização financeira, tem o título Globalização Financeira e o acirramento da dinâmica especulativa dos fluxos internacionais de capital. Então, a gente discute aqui a questão dessa globalização financeira, e aí tem-se como característica o dólar flexível, né? Não há uma rigidez na sua conversão, isso desde os anos 70, depois do fim do sistema Bretton Woods, né? A questão do caráter, uma outra observação clara é a questão do dólar ser flexível e ser a moeda referência da economia internacional, né? Então, aí tem a característica fiduciária, né, da aceitação, da confiança, da referência que é o dólar, e, claro, financeiro, né? E isso pode fazer com que beneficie diretamente a economia que emite o dólar, né? No caso, a economia estadunidense, né? A constatação, no segundo ponto, a gente discorre um pouco sobre a questão da hierarquia das moedas, né? E claro que essa moeda tem as características da moeda das funções de moeda como unidade de conta, meios de pagamento e reserva de valor, né? Mas que claramente beneficia a economia, principal economia do mundo, que é a economia estadunidense, né? Então, nesse processo, a gente observa também a busca muito clara pelas moedas com maior liquidez, né? Então, você tem as economias, a moeda norte-americana, o dólar como a principal moeda, depois as moedas dos países centrais, com exceção dos Estados Unidos, que ficou no primeiro ponto, para daí se chegar às moedas das economias periféricas, né? 15 Claro, minutos. Já deu 15 minutos? Não, tem mais 15 minutos. Desculpa. Tá, ok. Me assustei aqui, ok. Então, com base nisso, né, a gente vai verificar que essas moedas que estão no topo da hierarquia das moedas possuem maior liquidez e, obviamente, maior atração, em detrimento das economias, das moedas das economias emergentes. E também a questão do mercado internacional de capitais, se faz essa discussão, brevemente se caracteriza esse mercado com o avanço dos derivativos, a universalização dos bancos mundo afora, grandes grupos econômicos, grandes instituições financeiras, né? A questão dos investimentos internacionais, um processo cada vez mais acelerado, né? E muito com caráter, em muitos momentos, com caráter especulativo, né? Então, a seção 1 do trabalho faz essa discussão, né? No mercado internacional de capitais também se observa claramente uma facilidade na entrada e saída de capitais, né? A busca por ações com ativos com maior liquidez, né? E isso vai, obviamente, respingar nas economias periféricas, como a gente vai ver a seguir, né? Um destaque ainda pela busca na valorização de ativos de curto prazo. A seção 2 discute a questão da função de moeda do dólar como reserva de valor internacional e seus vínculos com a direção e as oscilações dos fluxos internacionais de capitais. Então, aqui a gente coloca claramente que o dólar é a base para o poder financeiro exercido pelos Estados Unidos, né? Como diz Biancarelli, o dólar é o porto seguro da riqueza internacional, né? E isso vai fazer com que os Estados Unidos possa adotar medidas e políticas econômicas, porque tem a capacidade de emitir a moeda do mercado internacional, do comércio internacional, né? E isso, obviamente, que beneficia a economia norte-americana em detrimento das demais. Há uma primeira ponderação aqui, claramente que as demais aqui não são afetadas da mesma forma. Como sinalizei antes, né? Nessa hierarquia de moedas, você tem outras moedas fortes dos países centrais, e aí, na camada mais baixa, aí sim, as moedas das economias periféricas, né? E, obviamente, que essa condição do dólar faz com que os Estados Unidos determinem a taxa de juros e qualquer modificação na taxa de juros norte-americana provoca alterações no cenário internacional, né, na economia global, né? Então, esse é um poder, uma das vantagens, digamos assim, que os Estados Unidos têm em
deter o dólar, que é o ativo mais líquido do comércio internacional, é o ativo mais seguro, a moeda mais segura, e obviamente é a que apresenta a maior demanda. Em detrimento disso, as demais moedas possuem um preço variável, né? Varia muito de acordo com o que está acontecendo com a economia norte-americana e com o dólar propriamente dito, né? Então, para que, quanto mais for, digamos assim, enfraquecida, às vezes, a economia periférica, ela precisa apresentar condições de uma maior rentabilidade para os investidores, para a atração desses capitais a essas economias, né? Então, as demais moedas são afetadas, claro, dependendo dessa posição de hierarquia nas moedas. E como resultado disso, há claramente uma assimetria monetária, né? Então, existem moedas que valem mais, existem moedas que valem menos, e diante do avanço da financiarização, da globalização financeira, a busca em atrair esses capitais faz com que muitas vezes essas economias periféricas, né, que mais sofrem com a assimetria, necessitem criar condições melhores para atrair esses investimentos internacionais. A terceira seção é a seção que efetivamente a gente discute a assimetria monetária e financeira e o aprofundamento da condição periférica desses países, né? Então, com base na classificação das moedas periféricas, né, como também já havia assinalado na tela anterior, né, você observa que essas economias são mais frágeis, são mais dependentes e, obviamente, há um risco maior. Para atrair esse capital internacional, para atrair os investidores internacionais, tem que se ter à medida que se tem um risco maior, você tem que ter um aumento, né, na rentabilidade desses investidores, né? Então, você aumenta a rentabilidade do investidor para atrair esse investidor para essas economias, né? E isso faz com que, se você vai remunerar mais o investidor, né, isso é consequência da assimetria monetária e financeira e também acarreta em mais assimetria monetária e financeira, né? Porque os países, obviamente, se comprometem mais, né, diante dessa situação para essa atração de capitais. Então, segundo, por exemplo, o Deconte, né, a demanda por ativos das economias periféricas é assimétrica. Se você não tem uma rentabilidade maior a esses investidores internacionais, eles obviamente vão para as economias desenvolvidas, mais estáveis, com menos risco. Percebe? Então, dada essa hierarquia, você, ao reagir, né, as economias periféricas para atrair esses investimentos, precisam fazer isso porque senão não atraem. E ao fazer isso, se comprometem ainda mais, se tornam ainda mais fragilizadas, se tornam ainda mais dependentes, né? Então, é como se a assimetria monetária e financeira acarretasse numa assimetria ainda maior, aprofundasse essa condição da assimetria monetária e financeira. O Biancarelli, por exemplo, coloca que o acesso ao mercado financeiro internacional acaba sendo definido por um processo externo, com base na rentabilidade nos ativos das economias centrais. Se essa rentabilidade ela é interessante, o investidor vai buscar essa rentabilidade. E aí, obviamente, haveria uma fuga de capitais das economias periféricas. Novamente, para reagir a esse cenário, as economias periféricas se comprometem cada vez mais ao elevar essa remuneração, né? Ou seja, esse é um processo que vai fazer com que essa assimetria vá cada vez mais se elevando, né? E então, as economias periféricas acabam dependendo da política monetária exercida nos países centrais, né? Primeiro nos Estados Unidos, porque a taxa de juros afeta a economia internacional como um todo, mas também depende da política monetária que é empregada em outros países centrais, né? Não basta, se os Estados Unidos não modificam a taxa de juros, mas outros países modificam, obviamente que as economias periféricas também serão atingidas, né? E o interessante nesse processo é que esse fluxo internacional do capital altamente intenso nos últimos anos vai afetar não só a questão da política monetária das economias periféricas, mas também política cambial e política fiscal, né? A política cambial, claramente, né, de acordo com o fluxo de entrada e saída de capitais.
né? Mas a política fiscal também, por quê? Porque se você aumenta a remuneração para atrair esse capital externo, você aumenta o seu grau de endividamento, né? E aí se adotam políticas fiscais, muitas vezes restritivas, né? Corte de gastos, aumento de carga tributária, para fazer frente a esse aumento dos juros que buscavam atrair capital, né? E isso faz com que, portanto, a assimetria monetária e financeira decorrente da política monetária afete política cambial e política fiscal, né? E isso drasticamente afeta as economias periféricas, né? O Biancarelli destaca também que a assimetria possivelmente é a maior, é a mais importante de todas as desigualdades, essa assimetria monetária e financeira entre os países centrais e periféricos, né? E essa dinâmica internacional, diante do avanço da financiarização, é cada vez mais instável e especulativa, né? E as consequências dessa assimetria impactam na inserção externa, como que essas economias periféricas vão acabar se inserindo no comércio internacional, né? Então, isso também isso implica em qual vai ser a forma de reação dessas economias, né? Claramente aqui, né, o aumento da desigualdade e o aumento da distância entre as economias centrais e periféricas faz com que essas economias, essas periféricas, sejam mais sensíveis, sejam mais instáveis, e a forma de reagir, muitas vezes, acarreta num reforço desse caráter periférico, porque você está se endividando, você está se comprometendo com as políticas econômicas, monetária, fiscal e cambial, e, consequentemente, você não consegue resolver, minimizar essa distância ao comprometer as suas políticas econômicas, né? Indo já para as considerações finais, né? Então, perfeito, professor. 5 minutinhos, tá? Ok, obrigado. Obrigada eu. O primeiro ponto é a inserção das economias periféricas no cenário internacional, e aí muitas vezes essas economias acabam recorrendo a produtos, né, do setor primário, porque não são industrializadas, ou são poucos industrializadas, ou na divisão internacional do trabalho acabam, né, produzindo produtos com menor valor agregado. Enfim, há uma série de situações que façam com que essas economias elas sejam continuem a sua dependência, digamos assim, né? Um segundo ponto, a rentabilidade dos ativos, como também já havia sinalizado, a necessidade de você aumentar essa rentabilidade para atrair investidores. Mas eu não vou comprometer a minha economia, né? Pense como um país periférico. Eu não vou comprometer a minha economia com um aumento de rentabilidade. Ok, mas aí você não atrai ativos para o seu país, né? Terceiro é a instabilidade das economias emergentes, que estão dependentes claramente da política monetária executada nos países centrais, mas também dos mercados, né, e principalmente aí das commodities, no caso dos países que dependem, que têm uma importância maior do setor primário na sua economia, né? Então depende do cenário mundial, e isso faz também com que essas economias sejam instáveis, e isso tudo provoca claramente um aprofundamento da condição periférica. Veja que para atrair capital, você se endivida ainda mais, você limita as suas políticas econômicas, né? Enfim, esse foi um trabalho que é um resgate teórico com base no Biancarelli, no De Conte, Beluso, Carneiro e Prates são os autores mais explorados nesse trabalho, que pertencem a essa denominada Escola de Campinas, que faz uma discussão e aponta os efeitos, né, os malefícios da globalização financeira, do avanço da financiarização sobre as economias periféricas. Essas que, infelizmente, dada essa circunstância, dessa intensificação do fluxo internacional de capitais, são periféricas e, para reagir a isso, muitas vezes tornam-se ainda mais periféricas. Eu agradeço a atenção de todos e todas e a gente fica à disposição para conversar a seguir após a apresentação dos demais trabalhos. Obrigado. Muito obrigado, Luis Claudio. Muchas gracias, Luis Claudio. Entonces, pido para abrir el micrófono y concedermos un aplauso para nuestro colega, excelente producción.
Gracias, gracias. Muy bien. Gracias, Luis. Profesor Tito Alejandro Olazábal, Alegría Olazábal. Ok. Es con usted entonces, por favor. Sí. Voy a tratar de compartir la presentación. A ver, me dicen si la pueden ver. Eso, está muy bien. Ya está perfecto. Muy bien, entonces voy a empezar. Muy bien, muchas gracias. Miren, vivo en Tijuana, en México. Tijuana es una ciudad fronteriza con California, Estados Unidos. Y este trabajo es, bueno, llevo trabajando esto muchos años y estoy tratando de refinar una teoría que propuse el año 92 para explicar el gran crecimiento urbano de la frontera de México con Estados Unidos. Es una singularidad el hecho de que haya crecido tanta la población en esta frontera, porque en ninguna otra frontera del mundo la población fronteriza es tan grande y crece tan rápido. En 100 años, la población del país crece 7 veces, pero la población de esta frontera crece 87 veces. Ahora está cerca de 7 millones de personas viviendo en la frontera. Es una frontera muy larga, pero la población está concentrada en muy pocas ciudades porque es una zona semiárida y con muy pocos campos de cultivo. Hay zonas de desierto muy grandes. Entonces hay un grado de urbanización altísimo en el estado, en la región donde está Tijuana, mi ciudad. El grado de urbanización es 95%. La gente casi no vive en el campo porque no hay campo, hay desierto. Ok, entonces hay mucha concentración de la población en algunas ciudades y ha crecido mucho. Entonces, el año 92 se publicó en un libro esta propuesta de teoría que explica ese crecimiento. Y la propuesta es de que el crecimiento de estas ciudades se debe al conjunto de procesos transfronterizos que ocurren a escala interurbano, cruzando la frontera, y que son impulsados estos procesos por las diferencias entre ambos países, diferencias estructurales en el sentido más amplio, no solo económicas, pero también económicas sobre todo, que producen complementariedades, producen unos incentivos enormes para cruzar la frontera para diferentes cosas y por supuesto para el crecimiento económico de las ciudades de la frontera mexicana. En esta teoría se proponen dos componentes que son complementarios. El primero es el económico, que es binacional. Bajo este componente, los procesos transfronterizos que hacen crecer a las ciudades son incentivados enormemente por los menores precios, costos y salarios reales que hay en el lado mexicano. Estos procesos transfronterizos son, por ejemplo, la inversión industrial maquiladora en el sentido de ensambladora. Así se le designa en México a la inversión que ensambla productos finales después de traer insumos pues, principalmente de Estados Unidos, pero también de Japón, Corea, etc. O sea, ensambladora muy importante, maquiladora muy importante en la frontera. Otro proceso muy importante de transfronterizo es el trabajo. Gente que vive, por ejemplo, en Tijuana, que va todos los días a trabajar a San Diego, que es la ciudad de California, que es vecina. Yo desde mi ventana puedo ver San Diego, así de cerca está. Las ciudades están pegadas a la frontera. Entonces hay un montón de gente que trabaja al otro lado. Como imaginarán, si crece la diferencia entre Estados Unidos y México en términos económicos, pues habrá más inversión maquiladora porque es más barato producir aquí.
o habrá más gente que quiera ir a trabajar a San Diego porque allá pagan mejor salario. Entonces, el hecho de tener pegadas dos sistemas económicos, socioeconómicos diferentes, produce digamos, una tensión, una interacción enorme debido a la cercanía, es decir, a diferencias y a la cercanía. Ok. El segundo componente del crecimiento es el sociodemográfico, que es un componente más nacional. Tiene alguna relación con la binacional, pero es básicamente nacional, que es el impulso a la migración hacia la frontera mexicana, migración que viene desde todo el resto del país cuando hay un deterioro del empleo y salario a nivel nacional. ¿Cuándo ocurre eso? Pues, como saben, ocurre esto cuando la economía crece muy poco en relación a la población. Entonces, de manera inversa, esa migración se reduce si a la economía del país crece más rápido, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, esquemáticamente podemos ver esta teoría en estas dos dimensiones con una simulación. Si se reduce el crecimiento económico de México, por ejemplo, se produce, por un lado, desempleo, bajos salarios dentro del país, todo el país, incluyendo la frontera. Pero también se produce una mayor diferencia entre México y Estados Unidos en términos económicos. Porque, por ejemplo, podemos medir esta diferencia con el PIB interno, el Producto Interno Bruto per cápita, el PIB-P. A la vez, esta diferenciación, que es nacional, también ocurre en la frontera, porque Tijuana, la frontera mexicana, es parte del sistema económico mexicano, no hay un sistema económico binacional en ese sentido. Esto hace crecer la economía de la frontera, porque hay más inversión, hay más trabajo transfronterizo, que aquí se llama transmigración, turismo, etcétera, otros procesos transfronterizos que crecen con las diferencias entre ambos países. Entonces hay más crecimiento económico, condiciones del crecimiento económico. Pero justamente a la par, con esta reducción del crecimiento económico en México, pues hay esta emigración desde el interior hacia la frontera. Y esa migración hacia la frontera hace crecer la población fronteriza, y eso es lo que permite el empate entre lo que es mayor oferta de empleos y mayor demanda de empleos, o mayor oferta de trabajo y mayor demanda de trabajo. Entonces, quiere decir eso que esta teoría trataba de explicar el crecimiento a partir de condiciones externas a la frontera, exógenas a la frontera, y además que el crecimiento es inverso al crecimiento de la población fronteriza. La tendencia de ese crecimiento es inversa a la tendencia del crecimiento de la economía mexicana. Cuando le va mal a la economía mexicana, le va bien a la demografía fronteriza. Esto se sustentó en esta gráfica, bueno, no en esta gráfica en particular, pero digo, una gráfica parecida, donde se muestra la diferencia enorme entre el crecimiento de la población fronteriza con la población del país, en términos de índices, y el paralelismo que hay entre el crecimiento de la población fronteriza con la diferencia económica entre ambos países medido con el PIB per cápita. Entonces, la línea roja es en cada año la diferencia del PIB per cápita que ocurre entre ambos países. La diferencia ha estado creciendo a lo largo del siglo XX, como ven, sigue creciendo todavía y va a seguir creciendo en PIB per cápita.
Y la correlación con la población, el crecimiento de la población, el tamaño de la población, es 99%, o sea, se ve en la gráfica, ¿no? Entonces, esto fue el sustento de esa teoría. Pero debido a que aparecen algunas evidencias recientes, decidí revisar esa teoría y ver su alcance de la comprobación. Es decir, hasta dónde es buena esta teoría para explicar el crecimiento de la población fronteriza. Y hay dos periodos en donde la tendencia no es inversa, la tendencia del crecimiento de población con la tendencia del crecimiento económico. La teoría dice que es inversa, pero hay dos periodos en que no lo es. Y el primero es el periodo 42-64 del siglo pasado, que es justamente el periodo donde hay un programa que se llama Programa Braceros, un acuerdo binacional México-Estados Unidos para llevar trabajadores mexicanos a trabajar en el campo, sobre todo estadounidense, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que llevó mucha gente hacia el norte y por supuesto mucha gente se quedó a vivir en la frontera, en este ir y venir entre México y Estados Unidos. Lo cual hizo crecer a la población fronteriza justo cuando la economía mexicana también crecía. Entonces no es inversa la relación. Y el segundo periodo es un periodo más reciente que empieza en el año 94 con el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. A partir de esa época, de mediados de los 90, se empieza a ver un cambio en la tendencia de la población y se empieza a alinear con el crecimiento económico del país, de tal manera que cuando la población fronteriza crece, es porque ha crecido la economía mexicana, o cuando la población fronteriza baja su tasa de crecimiento, pues también está bajando la tasa de crecimiento de la economía mexicana. Entonces, algo pasó también ahí. Entonces, lo que les muestro es un análisis de esos dos periodos. El primero es el programa Braceros. Entonces, para ver qué pasó, lo que hago es estimar la proporción de la población en la frontera que no nació en la región fronteriza, ¿no? Que eran inmigrantes nacionales. Entonces, ese porcentaje, antes y después del programa, ha estado alrededor de 33, desde 32 hasta 35, entonces en promedio es 33. Entonces yo considero que hay una tendencia histórica, digamos, en el periodo, a la mitad del siglo XX, de 33% que no nació en la región, ¿no? La población fronteriza, de toda la población fronteriza, la tercera parte nació fuera de la región, pero son mexicanos. Ok, sin embargo, en la época del programa Braceros, ese 33 saltó a 48 y a 47% de la población, o sea, casi la mitad de la población. Entonces, lo que hago es restar, quitarle, digamos, para el año 50, resto 48 menos 33, y eso me da la proporción de la población que puedo atribuirle a este programa. Y ahí están los números, son 119.000 personas en el año 50 y 199.000 en el año 60. Entonces, este aporte de población, por supuesto, modifica lo esperado por la teoría, por el componente sociodemográfico de la teoría del crecimiento urbano. Y, sin embargo, si le quitamos ese aporte poblacional, la teoría más o menos se corrobora en ese periodo con los datos. Y eso les muestro aquí. En la gráfica, la línea azul es la línea de la teoría, digamos, que solamente se diferencia entre el año 30-40 hasta el año 50-60 con los datos censales. O sea, la línea punteada son datos censales. ¿Estas líneas qué son? La línea punteada y la línea azul es la diferencia entre la tasa de crecimiento de la población de la frontera menos la tasa de crecimiento de la población nacional.
Esta diferencia de tasas es una forma de expresar la inmigración, digamos. Entonces, cuando la inmigración crece mucho, es porque la frontera está atrayendo población. Digamos, se considera de que la tasa nacional es el resultado de nacimientos y muertes. La gente se mueve entre ciudades, pero siguen en el país. Entonces, nacimientos y muertes nos dice la tasa. 5 minutos. Ok. Y la punteada es lo que expresa justamente eso, pero reestimando tenemos la azul. Y la azul es sin braceros. Entonces, como ven, la línea azul es inversa a la línea amarilla, que es el crecimiento del PIB per cápita de México. Es inverso en ese periodo. Pero en el siguiente periodo, o sea, se cumple la teoría en ese periodo, ¿no? Pero en el siguiente periodo, que empieza en el 94-95, las líneas azul y amarillo tienen una tendencia parecida, hay un alineamiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que hubo el Tratado de Libre Comercio que hace que, digamos, gran parte del norte del país tenga un modelo exportador como lo ha tenido la frontera desde el año 65 con el programa de industrialización fronteriza. Este modelo exportador se internalizó, se extendió geográficamente hacia el interior de México. Entonces, el ciclo económico de México se parece más ahora al ciclo económico de Estados Unidos. Como ven en las correlaciones, a partir del 95 hay una alta correlación respecto de uno de otro, con el crecimiento del PIB per cápita entre ambos países. Antes no había correlación. Entonces, este cambio hace que la tendencia fronteriza se parezca al interior, sobre todo al norte, que es donde está la mayor parte del Producto Interno Bruto per cápita. Aquí lo podemos ver el cambio que hay. Este es el porcentaje de la exportación industrial maquiladora, que era básica la mayor parte de la exportación industrial en el año 93, y que la gran mayoría se va a Estados Unidos. Por estado, o sea, por región. Como ven, es la frontera, prácticamente. Pero el año 18, el porcentaje del PIB regional que está compuesto por la exportación, los valores altos se van también hacia el centro del país. Y es justamente esto lo que hace que la frontera ahora sea como el conjunto del país, o como el gran norte del país, que es donde se produce la cantidad de PIB del país. De tal manera de que ahora frontera y el centro se mueven de manera similar, paralela, ya no diferente como era antes. Entonces, descontando el efecto braceros, esta teoría de crecimiento se cumple entre el año 40 y 80 del siglo XX. A mediados del año 90 empieza el cambio, la dimensión sociodemográfica de la teoría ya no es válida después del 95, digamos. Hay un alineamiento de la tendencia demográfica fronteriza con la economía del país, hay una fronterización del país. Y, por supuesto, significa que hay una mayor dependencia del país respecto del ciclo económico de Estados Unidos, que es, en realidad, dependencia de la estrategia de negocio de las empresas industriales exportadoras, que depende del ciclo económico de Estados Unidos. Como ha sido siempre la frontera, todo el siglo XX ha estado muy dependiente de Estados Unidos. Pero la dimensión económica de esa teoría aún se mantiene vigente, porque las diferencias entre ambos países se mantienen y siguen creciendo. Como ven en esa gráfica del PIB per cápita a precios constantes, con paridad de capacidad de consumo, eso es el PIB real, digamos. Entonces, las diferencias siguen creciendo y van a seguir creciendo. Y esa es la otra fuerza del impulso al crecimiento de las ciudades. Por supuesto que ahora, de ahora en adelante, el crecimiento va a ser menor. Los inversionistas industriales maquiladores
se van a pelear por los trabajadores porque va a haber menos migración hacia el norte. Pero la inversión va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque la diferencia de precios, costos, salarios va a seguir creciendo porque esos indicadores dependen del PIB per cápita nacional. Gracias. Es todo. Bueno, muchas gracias, profesor Tito. Vamos. Muchas gracias por su interesante presentación. Entonces, vamos a dar la palabra a Hernán Lapelle o Paula Báscolo. Hola, buenas tardes. Hola, Hernán. Bien. Bien. Me gustaría que me confirmen si se ve. Sí, se ve muy bien y se te escucha bien también. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Lapelle, como ahí aparece en el slide. Soy investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, junto con mi compañera que vamos digamos, a presentar este trabajo que se llama Construcción, Déficit Habitacional y Viviendas Vacías en la Ciudad de Rosario, ¿sí? Un análisis a partir de los censos poblacionales, ¿sí? Bien, el objetivo de este trabajo, como bien allí lo dice, es analizar el comportamiento del sector de la construcción en la ciudad de Rosario y su impacto en el déficit habitacional y el stock de viviendas vacías a lo largo de los últimos 3 censos que tenemos disponibles, los últimos censos de población y vivienda en esta región. Vale aclarar que la ciudad de Rosario es una ciudad que se encuentra al norte de Buenos Aires, la capital, está a 300 kilómetros sobre el río Paraná. Su aglomerado constituye habitan más o menos 1.200.000 personas, ¿sí? Para tener un poco de idea de lo que estamos hablando. Y bueno, nuestra idea justamente era vincular esto, ¿no? Es decir, bueno, hay el sector de la construcción, que vamos a ver ahora, que tiene un gran impacto después del 2001-2002, un gran auge. Cómo impactó en el déficit habitacional en la ciudad. Y por ahí ver también si ese déficit habitacional se aumentó, si disminuyó. Y ver también qué pasó con el stock de viviendas vacías en la ciudad, porque bueno, hay como una especie de, podemos decir, en el imaginario colectivo de la localidad, que hay una gran cantidad de viviendas que están vacías y que están sin ningún tipo de uso en la localidad. Lo cual, bueno, vamos a ver ahora qué ocurrió. Un poco acá, en la primera parte aparecemos con el comportamiento del sector, efectivamente. Acá nosotros podemos ver la superficie que se ha permisado fíjense, desde 1994 hasta 2019. Acá bien pueden ver, por ejemplo, que en el año, digamos, la década del 90 de Argentina tenemos una caída de los permisos de construcción en la ciudad de Rosario. Esta línea roja es una línea que muestra el total de los metros que han permisado. Pueden ver después que después de la crisis del 2001-2002 de Argentina, hay un incremento muy importante de los metros permisados. Si vemos, por ejemplo, en el caso de las multiviviendas, que son los edificios, aún mucho más. Gran parte de la explicación de eso, ¿a qué se debe? Bueno, nosotros estamos en el área núcleo agroexportadora de Argentina, ¿sí? Entonces, hay que pensar que en esa primera década del siglo XX se produce un gran aumento de los precios internacionales de los commodities y gran parte de los excedentes que se generaron con eso suba de precios y suma de volúmenes producidos durante ese primer periodo por parte del sector agroexportador se canalizaron en varias cosas, y una de las cosas a que fueron a canalizarse es al sector de la construcción de la ciudad central, que es la ciudad de Rosario. Por eso acá van a ver que hay un aumento importantísimo de los metros cuadrados permisados en multiviviendas, ¿sí? Bueno, obviamente el sector de la construcción fue uno de los sectores que también, por el hecho de que la caída de los precios de los commodities, producto de la crisis financiera internacional,
también se vio perjudicado. Fíjense en que acá es un periodo donde cae, es bastante importante la cantidad de metros que se permisaron, pero bueno, que después de alguna manera se mantienen hasta el final de la década del siglo, de la primera década del siglo XX. ¿Sí? Este auge, este aumento del nivel de construcción post-crisis de Argentina 2001 y 2002, como se ve acá, produce también un cambio en la distribución de los permisos. No sé si se logra ver bien, pero entre el auge del 96, que fue, digamos, el mayor nivel, si uno se fija anteriormente, acá tenemos como el mayor nivel de la cantidad de permisos construidos, o permisados, perdón, en la ciudad, pueden ver que las univiviendas constituían casi el 67% de los permisos, y si uno analiza, por ejemplo, el máximo nivel del 2007, eso está en el 45%, es decir, las univiviendas, las viviendas familiares caen, ¿y quién toma posición acá? Bueno, la que toma posición son las multiviviendas. Pueden ver que la cantidad de permiso en los 90 estaba alrededor del 13%, ahora pasa a estar cerca del 30%. Es decir, hay un cambio muy importante después de la crisis de 2001 y 2002. Eso también se manifiesta en el cuadro que ustedes ven al lado, que tiene que ver con la cantidad de viviendas que se han permisado. Si uno observa ese cuadro entre 1994 y 2001, ¿sí? Pueden ver que la cantidad de viviendas que se han permisado en total era alrededor del 18.000 viviendas. Entre 2002 y 2010, ¿sí? Ese periodo post-crisis de Argentina, se permisaron un total de casi 44.000 viviendas, ¿sí? 44.000 viviendas, que significa en términos anuales unas casi 5.000 viviendas anuales, ¿sí? Fíjense en que el número es bastante importante en ese periodo. Y claramente esta explicación, fíjense en acá, que lo podemos ver que el auge se da en el sector, digamos, esta recuperación se da, como bien decíamos recién, por los permisos en multivivienda, es decir, la construcción de edificios en ese periodo ha sido, la verdad que ha sido un volumen importante, tanto en metros cuadrados como en cantidad de viviendas construidas, ¿sí? Ahora bien, todo este auge, digamos, todo este aumento del sector del nivel de actividad en el sector de la construcción de viviendas, nos llevó a preguntarnos, a decir, bueno, ¿qué pasó con el déficit habitacional? Toda esta cantidad de viviendas nuevas, ¿bajaron el déficit habitacional en la ciudad o no? Y eso es un poco lo que viene la otra parte del trabajo, que tiene que ver justamente con eso. ¿Qué pasó con el déficit habitacional? Para eso recurrimos a tres maneras de mirar el déficit habitacional que está en la literatura. El primero de ellos habla del déficit habitacional cuantitativo simple, que esto no es más ni menos que hacer la diferencia, ¿no? ¿Cuántos hogares versus viviendas tenemos particulares? ¿Sí? Lo que uno espera es que por cada hogar haya una vivienda, ¿sí? Es una relación 1 a 1. Ahora bien, ese es el déficit cuantitativo simple. El déficit cuantitativo compuesto, ¿qué es lo que tenemos? Acá se le suma al anterior, es decir, el primero nos va a decir, bueno, cuántas viviendas falta para, digamos, satisfacer a todos los hogares. En el segundo, en el déficit habitacional cuantitativo compuesto, lo que vemos es agregar aquellas viviendas que están en la categoría de irrecuperables, es decir, aquellas viviendas que, como ustedes ven ahí, son ranchos, casillas, o la gente vive en locales no construidos para habitación, es decir, podemos decir viviendas que no son, que reúnen todas las condiciones, por eso la literatura económica las llama viviendas irrecuperables, es decir, a esas viviendas habría que volver a construirlas, ¿sí? Volver a construir vivienda, por eso eso sumaría al déficit anterior. Y después hay otra característica que, como ven ahí aparece el autor, donde muestra el déficit habitacional de tipo cualitativo. Ese déficit cualitativo es muy parecido al que acabamos de mencionar, pero además tiene en cuenta otros aspectos de la vivienda, no solamente la tipología de si es rancho, si es casilla o es un local no construido por habitación, sino que además agrega algunas características de la vivienda. Por ejemplo, si tiene piso de tierra, o si, por ejemplo, tiene un inodoro en su casa, pero no tiene agua potable, o no tiene cloaca, o no tiene un inodoro con descarga. Entonces, bueno, ese habla un poco más de la calidad de la vivienda, ¿sí? Nosotros inspeccionamos esto entre los censos
Y podemos ver ahí entre 2001 y 2002, que son las últimas 2 censos poblacionales, donde tenemos toda esta información, vemos que el déficit habitacional simple, esta relación hogar-viviendas, ¿sí? En el caso del 2001 afectaba casi al 2.7% de los hogares. Fíjense en que esto no es más ni menos que estas 7.500 déficit hogares sin vivienda. Fíjense en que hay 275.622 hogares y hay 268.000 viviendas, o sea, está faltando 7.551. Eso constituye el 2% de los hogares. En 2010, si ustedes se fijan ahí, el porcentaje aumenta mucho, es decir, pasamos de 2.7 a 9.5% de los hogares, es decir, tenemos un déficit de habitación, es decir, a pesar de todo lo que vimos antes, es decir, a pesar de todo el auge de la construcción, el déficit habitacional simple, es decir, esta relación hogares-viviendas, aumentó. El porqué de eso es justamente porque lo que podemos ver ahí es que el número de hogares aumentó un 16%, es decir, pasamos de 275.000 hogares a 320.000 hogares, pero el número de viviendas pasó de 268 a 289.000 viviendas. O sea que no fue suficiente toda la construcción que se dio antes para satisfacer todo ese número de hogares que creció de manera más amplia. Cuando contabilizamos las viviendas irrecuperables, fíjense en ustedes en el segundo renglón, que ahí aparece, las viviendas irrecuperables, perdón, del que estaba marcando, las viviendas irrecuperables cayeron. Fíjense en que teníamos casi 12.000 viviendas irrecuperables en 2001 a 8.600 en 2010. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que todos esos ranchos, locales no construidos, disminuyeron. Evidentemente también se reemplazó todas esas viviendas irrecuperables, ¿sí? Y eso hace que el déficit cuantitativo compuesto de alguna manera aumente, ¿sí? Porque claramente está influido por el anterior, pero no la diferencia entre 2001 y 2010 no sea tan pronunciada como el simple, ¿sí? Digamos. Y esto nuevamente está explicado ¿por qué? Porque nuevamente el número de hogares fue mucho más alto que el número de viviendas que se ha construido, ¿sí? Evidentemente hay un problema de acceso a esas viviendas y de que ese auge constructivo y ese boom que se habló mucho en la ciudad de Rosario, en realidad no lo fue tanto. Es decir, se construyó, sí, se construyó mucho, pero todavía faltaron. Y con respecto al déficit cualitativo, fíjense en que el déficit cualitativo está alrededor del 7.7 en el 2001 y ese se mantuvo al 7% en la ciudad de Rosario. Y que acá es de destacar, porque en definitiva lo que vemos es que ahí podemos pensar que hubo mejoras que hicieron que las viviendas que estaban precarias en un momento tuvieran alguna otra cobertura como cloacas, red de gas y demás. Tenemos que ver ahí un poco el tema de las políticas públicas que fueron justamente por parte del municipio a mejorar. Hay muchos planes que se hicieron en la ciudad que mejoraron la calidad y por eso, digamos, el déficit cualitativo se encuentra en baja y se encuentra inclusive si nosotros lo comparamos con el departamento de Rosario, que es un área un poco más amplia que la ciudad, y el misma provincia de Santa Fe, que sería como el estado en Argentina, y la misma Argentina están en niveles muy bajos la ciudad de Rosario. Entonces, bueno, acá claramente lo que nos muestra es, como de manera de resumen, ¿no? Es decir, bueno, se construyó mucho, sí, se construyó un montón después del 2001-2002, alcanzó, evidentemente no, el déficit todavía sigue siendo importante. Se construyó, sí, se construyó, pero no alcanzó. Fueron a parar, digamos, hoy, un poco lo que les decía antes, ¿no? Hay como un colectivo imaginario en la ciudad de que muchas de esas viviendas que se construyeron están cerradas y están vacías, ¿no? Entonces también fuimos a inspeccionar eso, a ver qué nos dice un poco la información que tenemos, es decir, bueno, las viviendas vacías. Cuando nos metimos a investigar esto con Paula, encontramos que desde ya tener viviendas vacías
tiene muchísimos problemas desde muchísimos puntos de vista. Desde lo económico, es tener tener un espacio no utilizado, es un costo de oportunidad altísimo. Urbanísticamente, tener viviendas vacías deteriora todo el espacio, el ambiente. Inclusive desde el punto de vista del derecho, es decir, gente que está en la calle, que no tiene un acceso a la vivienda, también, tiene muchas repercusiones negativas, ¿sí? Cuando también investigamos la legislación internacional, vimos que este problema es un problema que en el mundo aparece en la década del 90, donde aparece un creciente número de viviendas, de personas, sin hogar en las economías centrales, ¿sí? Y que esas economías centrales comenzaron a legislar en base a dos sentidos: o movilizar las viviendas vacías, es decir, aquellas que estaban vacías que fueran a parar al mercado, o bien desarrollar políticas de vivienda social, ¿sí? Nosotros nos metimos a ver un poco las primeras, es decir, cómo movilizar eso, y nos encontramos que en los antecedentes internacionales de Francia, Inglaterra y demás, donde la dificultad de conceptualizar la vivienda vacía es es bastante diferente. Cada país tiene un concepto de vivienda vacía distinto y una medición de viviendas vacías diferente, pero hay como dos denominadores comunes. Uno es la relevancia del tiempo, es decir, una vivienda está vacía, ¿sí?, cuando por lo menos pasa en esa condición una cierta cantidad de tiempo. En general, el mínimo que se encontró o que encontramos en esta revisión bibliográfica es que hablan de 6 meses en adelante, es decir, una vivienda tiene que estar vacía al menos 6 meses. Con por permiso, otro lado, 5 minutos. Gracias. Y por otro lado, aparece el tema de el excluir a las viviendas, a las segundas viviendas, es decir, en todo lo que es viviendas vacías, nunca es considerada una vivienda vacía la segunda residencia de una familia, ¿sí? En base a esto, nosotros desarmamos un poco lo que pasaba en el censo 2010, en el último censo, en base al operativo censal, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos en la ciudad de Rosario unas 357.000 viviendas. De esas 357.000 viviendas se encontraron con personas, se pudo hacer el operativo del censo en casi 290.000. Otras 23.000 o 24.000 viviendas no se pudo hacer el operativo, pero se supo que había personas que vivían ahí, por los vecinos o por alguien, no sé, el consorcio del edificio, y después aparece otras clasificaciones por las cuales estaban determinados como viviendas, pero que el censo la catalogó como deshabitada, que eran viviendas en alquiler o en construcción, o se usaba como comercio y demás. Nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, este concepto habitada y deshabitada no se ajustaba mucho a lo que nosotros veíamos a nivel internacional, en la literatura internacional. Entonces fuimos preguntándonos qué de esto es vacío o no es vacío, ¿sí? Claramente las que están habitadas, la primera parte, no, son viviendas que están con gente habitada. Las que están con personas temporalmente ausentes, habíamos dicho que, bueno, en realidad se había corroborado, el censista pudo corroborar que en ese momento estaba vacía, pero que vivía gente, o sea que esa vivienda no era considerada vacía. Después, ¿qué pasó con las viviendas que están en alquiler o en venta? Bueno, en ese caso tampoco son consideradas vacías. ¿Por qué? Porque están vacías temporalmente, es decir, están en el mercado de la vivienda. La gente puede ir a alquilarla o se puede comprar o vender. O sea que eso, desde el punto de vista de la legislación internacional o de los antecedentes internacionales, no son vacías. Claramente las que están en construcción tampoco, porque son viviendas no habitables, por eso están deshabitadas, ¿está claro? Entonces tampoco es una vivienda vacía. Y después, obviamente las viviendas que se usan como comercio, oficina, consultorio, tampoco podemos considerarla una vivienda vacía porque tiene justamente un fin distinto al habitacional. Y después vimos que justamente las que se usaban como vacaciones, fin de semana u otro uso, son lo que la literatura internacional llama segundas residencias, que tampoco son viviendas vacías. Y por otro lado, entonces nos quedó ese 17.000, casi 18.000 viviendas que nosotros catalogamos como potencialmente vacías. Es decir, bueno, hay 17.000 viviendas que no sabemos qué ocurrió, fue el censista, golpeó la puerta y nadie atendió, y no se supo más nada. Esas 17.900 son justamente las que nosotros ponemos como potencialmente vacías.
¿Cuánto significa eso? Eso es aproximadamente un 5% del stock de viviendas de la ciudad de Rosario. ¿Es mucho o es poco? Y vamos a ver los otros censos, ¿qué nos decían para atrás? Y ahí justamente llegamos a esto que vemos acá. Vemos que, fíjense en que el censo de 2010 decía que era del 5%, pero no está muy alejado de la realidad de los censos anteriores, del 2001 y del 1991. Es decir, parece ser que ese 5% es como un nivel estructural de viviendas vacías en la ciudad. Si lo comparamos con otras regiones similares a Rosario, a ciudades similares a Rosario, también están en este orden. O sea que evidentemente todo ese colectivo imaginario de la ciudad donde dice hay muchas viviendas vacías, no lo podemos decir. Están dentro de lo que es la historia de la ciudad, ¿sí? A modo de conclusión, no voy a explicar el mapa por una cuestión de tiempo, algunas consideraciones finales, es un poco lo que recién mencionaba, ¿no? Hubo un auge constructivo en la ciudad muy fuerte entre 2001 y 2010, que se observó el mayor número de viviendas, post-crisis 2001-2002, en edificios concentrados en el área central de la ciudad, digamos, todos estos edificios fueron a parar al área central de la ciudad, es la zona elegida para la construcción. Vemos que el déficit habitacional en ese periodo constructivo 2001-2010 fue muy alto, pero no alcanzó para cubrir el déficit. El déficit cuantitativo simple aumentó, a pesar de que también hubo un déficit, digamos, a pesar de que de alguna manera el parque de viviendas mejoró, porque se acuerdan que había disminuido el número de las viviendas que estaban irrecuperables, o sea que evidentemente ese mayor número de viviendas fue a reemplazar algo que estaba deteriorado, que era irrecuperable, a incrementar el stock, pero no llegó a alcanzar. Evidentemente acá tenemos un problema de acceso y de seguir incentivando al sector de la construcción a que siga construyendo, ¿sí? Y con respecto, bueno, al stock de viviendas vacías, lo último, lo que notamos es que, digamos, ese 5% está dentro de los estándares que tenemos históricos en la ciudad, o sea que ese mito de que existen viviendas vacías en la ciudad o que son de esa manera no es tan cierto, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Hernán. Creo que tú también te mereces nuestro aplauso. Muchas gracias. Muy buena tu presentación también. Bueno, miren, nosotros tendríamos otro trabajo, pero me parece que los presentadores no están. Albio, ¿por casualidad estás por ahí? Que no te haya visto. Creo que no. Entonces, somos estos los trabajos que... O Albio não vai apresentar, infelizmente. ¿Cómo? O Albio não vai poder participar. Está bom, Raquelina. Bueno, entonces daríamos continuidad a los trabajos. Con esto ganamos también un poco más de tiempo para la conversación posterior. Vamos a pedir entonces, por favor, a la profesora Raquel que haga su comentario y que ese comentario sirva para las personas ir pensando sus preguntas, para las cuales vamos a pedir que levanten la mano. ¿Saben cómo está? ¿Todos se encuentran? ¿Ya conocen dónde está la manito? ¿Aquí? Pueden levantar la mano y nos vamos organizando la conversación entonces. Raquel, contigo. Tudo bem, boa tarde novamente. Eu pedi licença para o professor Luciano, vou falar em português para não cometer nenhuma gafe, né, no meu portunhol. Espero que consiga então fazer uma breve síntese das apresentações que foram riquíssimas e que se interconectam, né, pelos temas que foram apresentados. Então, inicialmente, o professor Luiz Cláudio trouxe a questão especialmente da hierarquia das moedas, tendo o dólar como referência. Esta afeta, então, a economia periférica, considerando o âmbito da globalização financeira e, como consequência, então, a assimetria monetário-financeira, né, das economias periféricas. Nesse contexto, o professor apresentou que há um comprometimento crescente sobre
essa relação monetário-financeira e uma dependência cada vez mais evidenciada, impactando nas políticas fiscal e cambial, e com isso aumentando as lacunas de desigualdade e o aprofundamento da condição periférica. Na sequência, nesse sentido, o próximo trabalho do professor Tito nos trouxe uma proposta de uma teoria relatando sobre a questão das singularidades do crescimento urbano numa escala interurbana na fronteira do México com os Estados Unidos. E, nesse sentido, o ponto em comum entre ambos os trabalhos está nos componentes, especialmente no componente econômico, que o professor Tito nos trouxe como uma questão binacional, e o aspecto sociodemográfico como uma questão nacional do México, considerando também as diferenças estruturais que geram um aumento e uma maior demanda de trabalho na fronteira, e com isso, né, pressionada por fatores externos, comparando o crescimento da população geral do México com essa tendência de crescimento na área fronteiriça, que é totalmente inversa à tendência fundamentada em 2 períodos históricos que o professor trouxe para análise, concluindo que justamente é o componente econômico como o fator determinante. Na sequência, então, com a apresentação do professor Hernan, nós tivemos, no âmbito do setor de construção civil, e o aspecto referente ao déficit de moradias. Foi analisado, então, um recorte geográfico. O professor nos trouxe a cidade de Rosário, na Argentina, e, nesse sentido, iniciou os seus comentários, a sua análise, a partir justamente do mesmo ponto em comum, que é o aspecto econômico, né? Demonstrando como as crises econômicas geraram também esse déficit de construções, né, na quantidade de habitações, e, ao mesmo tempo, inversamente, no recorte temporal que o professor trouxe, né, no comparativo entre 2001 e 2010, os cenários positivos economicamente, como isso também se refletiu numa queda, né, numa diminuição desse déficit. Nos apresentou, né, um destaque na categorização dos tipos de déficit habitacional, e essas categorias nos trouxeram também um entendimento sobre os aspectos de moradia simples, a questão da qualidade das moradias, e, nesse sentido, ele destacou a responsabilidade das políticas públicas na qualidade urbana, né, de onde ficam também as construções, as habitações que são disponibilizadas. O déficit, então, se comprovou devido ao acesso de muitas pessoas a adquirir, né, essas habitações. E esse fato ainda permanece. Então, em todas as 3 apresentações, né, destaca-se o âmbito econômico como fator preponderante nas discussões e nas análises colocadas. Eu espero que eu tenha conseguido trazer uma síntese, né, ressaltando, então, os principais aspectos, e deixo, então, aberta a palavra para as perguntas, ou se o professor Luciano, se algum professor quiser fazer algum complemento. Muchas gracias, Raquel. Pienso que sí, que has ayudado para las personas ir pensando las cosas y las relaciones, y tal vez si sintieran necesidad, complementar en la medida que tengamos tiempo. Quiero llamar la atención e invitar especialmente a los otros participantes de la mesa que están aquí, quiero decir, que están aquí en esta sala, más allá de los que presentaron, para invitarlos a hacer sus preguntas. A Álvaro, Cristina, Francisco, Heitor, Juan Jorge, María Fernanda, María Lidia, Maristela, Oseas, Paula, y bueno, Raqueline, claro, y Verónica, que además de
de Raquel y los presentadores y yo estamos en esta sala para, en fin, invitarlos a hacer sus preguntas, sus colocaciones. Está abierto. Temos uma pergunta, professor Luciano. Marisela, professora Marisela. Marisela, sim, perdão. Boa tarde a todo mundo. Parabéns para todas as pessoas que fizeram agora a sua exposição. E eu queria fazer um comentário no seguinte sentido. Eu acho que todas as exposições desta tarde, nesta mesa, elas apontam para novas formas de integração entre as economias periféricas e as economias centrais, não? A primeira exposição traz para nós uma interessante reflexão sobre as assimetrias monetárias financeiras entre a periferia e o centro, e já a segunda, que diz respeito ao México, a partir talvez de um outro olhar, nós estamos também observando assimetrias produtivas. Em que sentido? A forma em que se integra México à economia dos Estados Unidos faz com que seus ciclos econômicos dependam do ciclo econômico norte-americano. E isso se retrata perfeitamente nos fatores de expulsão e de atração das pessoas para a área que faz divisa com os Estados Unidos, não? Que é precisamente a cidade que está em estudo por parte do professor Tito. E também nos mostra o deslocamento do centro dinâmico da economia mexicana do mercado interno para o mercado externo, que de alguma forma também é refletido na forma de integração monetária financeira que as economias periféricas têm com o centro, na medida que, em função do grau de abertura dessas economias, nós temos uma hierarquia monetária que faz com que a dependência monetária se exacerbe e que se perca, da mesma forma que se perde do ponto de vista produtivo, os centros de decisões mais importantes. Ou seja, o país perde sua capacidade de fazer política monetária, política cambial, como instrumentos macroeconômicos que possam incidir no crescimento das economias, da mesma forma que quando o México se cola aos ciclos econômicos dos Estados Unidos, perde também seus centros internos de decisão. E a última palestra, eu acho que ela mostra também como é que o boom das commodities na Argentina traz como resultado um deslocamento também a partir do lucro gerado nesse boom das commodities para o mercado imobiliário. Então, a gente vê como as diferentes integrações, essas novas integrações entre centro e periferia, ela traz assimetrias financeiras, assimetrias produtivas, assimetrias monetárias e desloca também para efeitos de caráter financeiro, de aumento da financiarização das nossas economias em detrimento da produção que aumenta o nível de investimento e, portanto, de emprego, não? Então, acho que fica muito claro como essa nova fase do capitalismo, desse capitalismo contemporâneo, exacerba, mas também modifica os termos da dependência. Nós estamos diante de novos fenômenos, tá? Que complica ainda mais os processos de formação nacional dos países periféricos. É isso que eu queria comentar. Muito obrigado, Marisela, por tu comentário. E acho que você deixou algumas provocações para os que apresentaram, então vamos deixar aberto para eles se manifestarem e reagir a tus comentários muito interessantes. Luiz Cláudio, que tu quer falar? Tito, Hernán? Na verdade, a Marisela é a autora do trabalho comigo, né? Do primeiro. Ah, então, certo. Ela fez o gancho dos três, mostrando essas condições de periferia, né? Sim. Apesar de focos de estudo diferentes, de objetivos diferentes, eles se encontram nessa questão da condição periférica, né? Sim. E do momento em que
o modo de produção capitalista reage, né, e acelera e permite a acumulação de capital, muito ligado à questão da financiarização e dessa desestruturação, por um lado, produtiva, né? Sim. Então, eu perguntaria para Hernán e para Tito, como vocês veem essa dimensão do processo econômico global afetando. O professor Tito se referiu a isso, certamente, né? Agora, se não estou enganado, ele não repercutiu especificamente essa diferenciação da hierarquia das moedas, né? Então, talvez ele tenha algo a comentar em relação a isso. Mas, por outro lado, Hernán, esse boom imobiliário está relacionado a esse boom das commodities que tu comentou, né? Então, refletindo essa inserção periférica, né, do setor agroexportador argentino, que embora tenha um centro importante lá na Rosário né? Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. ¿Puedo? Por favor. Miren, desde hace ya unos años hay varios trabajos que dicen que estamos en un periodo agroexportador o de exportación de materias primas básicas, etc. Yo creo que hay que ampliarlo un poquito. Sí, estamos en un periodo de auge exportador, pero hay que incluir también la exportación manufacturera, que es lo que ocurre en México esencialmente. Bueno, también hay agroexportación, pero sobre todo manufacturera. Y quizá se deba, por supuesto, a las mismas razones, la exportación de metales y de productos del agro a la exportación de productos ensamblados manufacturados. Es probable que se deba a las mismas razones estructurales. Sin meterme mucho a eso, lo que sí me gustaría es ver, porque es mi área de trabajo, es cómo eso cambia las dinámicas regionales y urbanas en un país. Entonces, lo que ha cambiado en México es que digamos, el eje, el centro geográfico, el centroide geográfico del crecimiento ha dejado la capital y se ha ido un poco más al norte. Y eso es porque la capital, bueno, el área metropolitana de la Ciudad de México, que ahora tiene 22 millones de habitantes, tenía una producción industrial muy grande, que cubría, su mercado era nacional, incluso se llegó a exportar a varios países, ¿no? Pero no tanto, pero se exportaba. Entonces, lo que ha ocurrido es de que se ha perdido parte de esta base industrial para mercado nacional por la apertura económica. No pudieron competir con los precios y la calidad de algunos productos que venían de Japón, de Estados Unidos, etcétera, Corea también. Entonces, no ha sido compensado, más bien ha aparecido otro tipo de industria, que es la industria orientada a la exportación en su mayoría. También venden al mercado nacional, pero en su mayoría es para exportar, principalmente a Estados Unidos. No solo, pero principalmente. Y lo que más ha crecido recientemente es la exportación de autos y de la industria, dos industrias además, la industria aeronáutica y la industria de los insumos médicos, insumos de salud, como cosas de medir, ¿no? Lo que se usa en laboratorios, etcétera, todas esas cositas. Entonces, hay un auge fuerte de la exportación, pero esa exportación ha buscado lugares con, digamos, donde haya mucha mano de obra que pueda permitir un crecimiento, una expansión de la producción, de la planta, digamos. Y esos son los lugares donde había desempleo, que es la región central, que está al norte de la capital, pero al sur de la frontera. Y han estado creciendo las inversiones por ahí. Pero eso ha hecho de que el grueso del PIB ahora esté en el norte del país.
se produzca en el norte. El sur se ha quedado totalmente atrás. Es una de las regiones más pobres, es la región más pobre la que está pegada a Guatemala. Realmente, el PIB per cápita de esa región es igual al PIB per cápita de Guatemala y es la mitad del promedio de México, del PIB per cápita. Entonces, es una región pobre, que no está integrada a este mercado internacional. No tiene ni puerto siquiera para exportación. Entonces, por un lado, este vínculo hace que haya más empleo, pero por otro lado no produce desarrollo en el sentido de una mejora del conocimiento, de la producción de nuevos materiales, en fin, de la investigación y desarrollo. No hay esta área que es la base del desarrollo realmente. Lo otro, lo que permite es más empleo, pero es un empleo con no buen salario. El salario mínimo por ahí está a $250 más o menos mensual, lo cual es bastante bajo. Guatemala tiene más salario mínimo que México ahorita. Entonces, hay empleo, pero muy bajo salario. Eso es un problema que, es una base de la creciente desigualdad. La desigualdad está creciendo nuevamente. Hubo un receso, ¿no?, del crecimiento de la desigualdad en los años del incremento de la exportación de los commodities después del 2000, pero ahora nuevamente está creciendo la desigualdad. Es porque hay mucha gente o en desempleo o ganando muy poco. Entonces, todo esto es un cambio, que tiene que ver, por supuesto, con la apertura, como hay influencia internacional, y esto está produciendo cambios en la geografía económica de cada país, como les decía en México. Que es diferente, yo sé, en Sudamérica, por ejemplo, en Perú se produce metales, básicamente, ¿no?, para exportación. Algo de agroindustria, pero metales, y todo pasa por 2 puertos. Entonces, esos puertos son los que están creciendo, Lima y creo que es el otro, Hilo. Está creciendo mucho. Pero son solo 2 regiones en ese país. Entonces, la geografía nuevamente está cambiando, pero muy concentrada, ¿no? Al igual que en México está concentrada en el norte, allá está concentrada en las ciudades puerto. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Tito. Hernán, ¿quieres hacer un comentario del punto de vista de tu perspectiva, de tu percepción con relación a Rosario? Está bien. Bueno, sí, si me permiten, nosotros sinceramente estamos en un área neurálgica digamos, en un centro agroexportador muy importante de Argentina, ¿sí? Y hemos de alguna manera recibido la influencia de la primera, digamos, el inicio del siglo XXI, del auge de los commodities, muy fuertemente, digamos. Nosotros tenemos, digamos, los puertos exportadores están todos acá, son los puertos exportadores de Argentina en materia de commodities, así que todo, digamos, hay todo un entramado productivo vinculado a eso, lo cual en este caso, más que ir al sector financiero, todo este boom de commodities, además nosotros en este proceso, el sector agropecuario venía llevando prácticas de mejora de su nivel de producción, que, digamos, un montón de tecnologías aplicadas, así que hubo un exceso, de financiero, así decirlo, por el lado de precios altos y de volúmenes descomerciados muy altos en la región, que dada la crisis financiera de Argentina de 2001-2002, no fueron a parar el sector financiero, por eso es como que mucha gente se refugió en la economía real y en este caso fue a parar el ladrillo, ¿sí? Por eso cuando uno hablaba en ese momento, nosotros el trabajo lo venimos llevando hace un tiempo y es un sector que venimos estudiándolo porque además es un sector sumamente importante porque es el sector de la construcción que emplea a mucha gente y generalmente gente de bajos recursos, ¿sí? Es un sector que tiene esa capacidad de generar mano de obra inclusive de sectores no tan favorecidos de la economía y nada, hemos visto que hasta la crisis que se produce la crisis financiera internacional, se vendían departamentos inclusive sin que el comprador lo viera, ¿sí? Los corredores inmobiliarios nos decían se venden 2 o 3 departamentos sin saber que se está comprando, ¿sí? Es decir, había un auge de actividad muy importante. Obviamente que eso genera probablemente, ¿no?, como una hipótesis que, bueno, ¿quiénes pueden acceder a eso? Es una cuestión discutible, es decir, el que no está vinculado a ese sector
o el que no tiene esos ingresos, claramente se complicó mucho más. Por eso digo, creo que el déficit habitacional, como se mostró en el trabajo que hicimos junto con Paula, tiene que ver con eso, es decir, el déficit no bajó, a pesar de lo que se construyó, se mantuvo en el tiempo, y probablemente se mantenga también ahora, porque digamos, nosotros este año iba a ser el censo de población nuevamente, que buscábamos nuevamente datos, y la verdad es que bueno, con el tema de la pandemia se suspendió obviamente, pero bueno, muy probablemente se siguió construyendo, pero también si proyectamos el crecimiento de la población y demás, creo que el déficit se iba a mantener. Y otra cosa que sí me parece importante, que por ahí a destacar, que el déficit cualitativo, de hecho, se mantuvo muy bajo, y esto es producto de muchas políticas que generó el gobierno local, inclusive a nivel del Estado, donde al Estado un poco más intermedio, digamos, de la provincia, donde se hicieron un montón de mejoras en aquellos lugares menos beneficiados de la ciudad, digamos. Hubo, por ejemplo, un plan ABRE, donde en las villas miserias se llevó agua potable, energía eléctrica, cloacas. Entonces, por eso también el déficit de tipo cualitativo de alguna manera está bajo en la ciudad, digamos. Probablemente las viviendas sigan siendo precarias, pero el ambiente en el cual están ha mejorado. Evidentemente las políticas públicas en ese caso han sido muy importantes. Probablemente Argentina tenga que pensar cómo acceder aún más a la gente que no está vinculada al sector agroexportador, cómo acceder justamente a la vivienda, ¿no? Eso, bueno, son un poco mis reflexiones sobre el tema. Muy bien, Hernán, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más quiere hacer un comentario. No sé si Marisela está queriendo decir alguna cosa. En cuanto vemos esto, para pasar un mensaje que el profesor Ivo Tais dejó aquí en el chat. Ustedes pueden accesarlo porque dejó un link. Él dijo: buena tarde a todos y todas. Espero que estén teniendo una buena sesión de presentaciones. Paso por aquí para recordar que de aquí a poco, a las 15:30, habrá una pequeña sesión de cierre y están todos invitados. Y aquí dejo el link para esa pequeña sesión de cierre. Pienso que será algo más o menos rápido porque entiendo que hay otros grupos que empiezan a las 16, ¿no? Entonces están todos invitados para eso cuando encerremos aquí. Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario que quiera hacerse, yo les agradezco muchísimo. Marisela, ¿puede hablar? ¿Puede hablar? Sí, muy rápido. Yo creo que lo que dice el compañero mexicano es interesante porque tanto sea la producción manufacturera o la producción de soya, de commodities, la ventaja comparativa que es buscada por las empresas internacionales son los bajos salarios, sea en la maquila o sea en el agronegocio, específicamente la producción agrícola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos percibiendo? Una nueva base productiva que está direccionada, su centro dinámico hacia el exterior y que caracteriza, sea por commodities o sea por maquila, por bajos salarios, bajos vínculos intersectoriales, porque prácticamente todo es importado, por lo que no hace que la economía crezca, a pesar que esos sectores puedan crecer, no son carros jefes que puedan arrastrar toda la economía. Y vemos también un nuevo ciclo de industrialización, que no es el ciclo de industrialización de sustitución por importaciones, donde era un sistema industrial que se formaba, sino un conjunto solamente de industrias que no tienen relación entre sí. Entonces eso es sumamente grave porque lo que se fue construyendo de sistema industrial hasta 1980, ahora estamos en un proceso contrario, los estamos desestructurando a pesar de nuevas industrias. Son industrias, como dicen Baldwin, menos significativas, en el sentido de posibilidad de alavancar procesos de crecimiento, porque no hay
vínculos intersectoriales, son altamente dependientes de las importaciones, por lo tanto no tienen encadenamientos con otras industrias nacionales. Entonces, estamos frente, de hecho, a un retroceso enorme en términos de nuestra capacidad de autonomía, porque lo que nos daría autonomía es nuestro sector productivo industrial, que como todos sabemos de dónde vienen las innovaciones que recorren todo el sistema productivo. Pero ese sistema está en completa crisis y no tenemos ninguna condición de concurrir, de competir en función de 3 factores. La escala de producción, el grado de inversión que exige, no tenemos cómo concurrir, por ejemplo, con empresa norteamericana o china, entonces, y el grado de financiamiento que las internacionales tienen. Esos 3 motivos no nos hacen con que siempre tengamos una posición subalterna si no se cambia la forma en que estamos inseridos en la economía internacional. Tito, ¿quiere comentar? Estoy de acuerdo con Marisela. El hecho de que haya buena cantidad del crecimiento basado en esta industria no garantiza un desarrollo fuerte, sostenido, sobre todo una mejora en los ingresos personales. Hay 2 cosas. Uno es el nivel de salario, que no solo depende de estas industrias exportadoras, y la otra cosa es los vínculos que Marisela mencionaba. Hay una... no hay vínculos horizontales de este tipo de industria. En México solo el 6-7% de todo el valor de lo vendido, de lo exportado, se debe a compras locales, compras de servicios o de insumos industriales locales, nacionales. El grueso, digamos, más del 90% viene de afuera. Son partes que vienen hechas y hay que ensamblarlas nada más. Entonces, los vínculos son muy pocos. Esa es la parte muy importante que permite que no haya arrastre, digamos, regional de ese tipo de inversión, de este impulso externo. Porque el impulso externo tradicionalmente se pensaba como un buen impulso para el desarrollo de la economía de un país. Bueno, este impulso externo da solamente empleo, pero no tiene un arrastre intersectorial. Digo, un poco sí por el lado de la comida, la ropa que el trabajador consume, pero pues es muy poco con un salario tan bajo. Y lo otro justamente es eso, de que la sociedad mejora un poco porque tiene empleo, pero no mejora mucho porque tiene un salario muy bajo. Es cierto que es un sector totalmente formal, es decir, hay prestaciones, etcétera, pero como sabemos, el sector público, el sector de salud pública, en nuestros países tiene muy mala calidad, y en México también. Entonces, aunque esté con esta ventaja laboral formal, pues en realidad tiene muy pésimo servicio médico. Y la jubilación, el nivel de jubilación es muy baja. Entonces, tenemos ahí un problema, digamos que el único motor que ahora tiene el crecimiento nacional, que es la exportación, en realidad es un motor de motocicleta. Necesitamos un motor de avión. Ese motor de motocicleta no va a cambiar, no va a crecer, no va a evolucionar. ¿Por qué? Porque le conviene a las empresas transnacionales que sea así, porque México y quizá otros países de América Latina solo son una parte en el eslabón internacional de cada empresa, y lo que le toca a México es el trabajo con bajo salario. ¿No? No le toca la investigación, no le toca desarrollar productos, no le toca eso, no le toca el mercado tampoco final, le toca ensamble. Entonces, hay que pensar en modos diferentes. Hace 20 años aquí en México se pensaba cómo hacer que la maquila, la industria exportadora, comprara insumos locales. Pues sigue hablándose de cómo, 20 años después, de cómo hacer que compre insumos locales. En realidad no lo va a hacer. Y entonces hay que pensar en modos paralelos.
eliminarlo porque da trabajo, pero sí modos paralelos. ¿Cómo hacer para que haya realmente un desarrollo local de innovaciones? Y con un capital, no sé, hay que pensarlo, eso para otra sesión, pero lo que digo es de que hay que tomarlo como lo que es un motor de motocicleta, pues sirve para algo, aunque no sea lo mejor, ¿no? Para llevarnos a todos a la playa. Es mejor pensar en otra cosa para ir a la playa. Pero usar lo poco que se puede usar de este motorcito de motocicleta, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Tito. Y Hernán, ¿quieres comentar? El caso de Rosario es un poco diferente en este sentido, por lo que has contado, por lo menos tu presentación. Los recursos movilizaron la industria de la construcción, digamos, pero bueno, ¿hasta qué punto es algo diferente o no? En fin, puedes comentar si quisieras. Sí, digamos, en este caso se ha volcado mucho a la construcción, entonces generó un efecto multiplicador ahí. También hay que pensar que, bueno, el sector agropecuario genera también un efecto multiplicador todo lo que sea maquinaria agrícola, porque hay mucho de lo que, digamos, de la producción de maquinaria agrícola que se hace en la región, digamos, la provincia de Santa Fe, un poco más extendido en el área, también se encarga, digamos, de cierta producción, digamos, de maquinaria vinculada al agro. Y algo muy importante también a decir ahí es que es uno de los sectores más dinámicos de la economía en el sentido de la innovación, ¿sí? Las mejoras tecnológicas vienen generalmente en el agro. Digamos, tenemos, no sé, desde medición satelital, digamos, desarrollos vinculados específicamente no sé, hay empresas que se dedican a monitorearte satelitalmente si el campo tiene ciertos niveles de hidrógeno, de agua, no sé de qué, bueno, en fin, ese tipo de cosas y alguien lo puede controlar desde un celular. Eso se hace prácticamente y eso se hace todo desde la región, entonces, inclusive la parte de biotecnología y demás, entonces hay como una especie de, bueno, es un sector muy dinámico y probablemente haya que pensar en algo más porque no es el único sector que puede traccionar a toda la economía argentina, eso es claro. También hay un tema de que, bueno, muchas de estas empresas obviamente son internacionales. Cuando hablamos de las empresas agroexportadoras, digamos, el grueso son empresas internacionales, no hace falta que las nombre, pero son todas ellas. Y entonces, bueno, ahí hay parte de la renta que no queda en la región, eso sí es claro y somos conscientes de eso, de que hay partes, inclusive que hay decisiones que no son tomadas desde el punto de vista regional. La verdad es que no tengo en mente cuánta cantidad de puertos hay en la ciudad o en la región, que son todos privados, creo que hay más de 15 puertos, y esos puertos están manejados por empresas internacionales, o sea, nuestra posibilidad de maniobra ahí desde la soberanía local, podemos decirlo así, es menor, ¿sí? Por eso digo, destaco estas dos cosas, entiendo las dos cosas, digamos, entiendo que hay un sector muy dinámico de la economía, que innova, que genera empleo de calidad, los salarios vinculados al sector no son bajos, en este caso, digamos, la gente que está vinculada específicamente a estas empresas no lo son, y hay un montón de tracción en ese aspecto y probablemente es uno de los motores de la ciudad y de la región. Pero bueno, sabemos que la otra negativa es que son empresas multinacionales y que el control está en otro lado y que el manejo del puerto sabemos que tenemos una injerencia intermedia, no muy fuerte, porque son privados, ¿sí? Entonces, bueno, hay una dicotomía ahí, no sé si... Sí. Es complejo el tema de ver, sí, digamos, ¿no? Y si muchas aristas. Y si nos recordamos lo que colocó Luis Claudio al inicio sobre la jerarquía de las monedas, en la Argentina con ese aspecto no nos va muy bien, ¿no? Digamos, en ese sentido no lo hemos ni por cerca resuelto, ¿no? Digamos, bueno, creo que estamos en tiempo de encerrar porque el tiempo se acaba, pero no porque los asuntos se hayan acabado. Creo que allí estábamos llegando en un nuevo ciclo de conversación, digamos así, ¿no? Pero bueno,
pienso que de aquí a 3 minutos va a empezar esa otra solemnidad, entonces no me gustaría y quería que nos superpongamos para que todos puedan ir. No me queda más que agradecer y felicitarlos por ese trabajo y que lo que podamos todavía hacer desde aquí para que el suceso de este evento y su participación llegue a donde ustedes les querían, cuenten con nosotros. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós, Tito. Adiós, Hernán. Placer. Hasta luego. Pablo, Claudio. Un gusto. Raquel. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Chao, chao.